Entonces acá un famoso constitucionalista que todavía está vivo, que se dice que acá en Perú tiene un discípulo, ¿no?, que es el profesor César Landa, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Él ha sido su maestro, Peter Eberle, creo que se pronuncia bien correctamente, señala que ya después de la ley fundamental de Bonn, de alguna manera este concepto de derecho fundamental se extrae. Ya no es solamente tutelar de Alemania, sino extrae y se irradia a toda Europa. Y no solamente a Europa, porque como bien conocemos, todo lo que hace Alemania, el primero en copiar es España, en ámbitos de legislación, ¿no? Siempre son imitados por los españoles, imitan a los alemanes. Y una vez que lo promulga España, siempre irradia para toda Latinoamérica, ¿no? Siempre, más que todo, así va acá el tema. Por lo menos en derecho penal, en derecho constitucional, los alemanes marcan la pauta, siguen los españoles que imitan a los alemanes y luego ya empezamos, pues toda Latinoamérica empieza a imitarlos, ¿no? Entonces aquí me gustaría marcar un quiebre. ¿Por qué? Antes de eso, ¿cuáles fueron las cosas que motivaron a que se geste este concepto de derecho fundamental? Como bien sabemos, todo este tema jurídico siempre y en general, toda base jurídica se sustenta en principios filosóficos, en doctrinas filosóficas. Nada se puede hablar desde que antes no hablamos de filosofía. Pero tranquilo, no voy a profundizar, pero con términos muy simples, sobre este tema de por qué se gestó este derechos fundamentales. Entonces, antes de esto, los reconocidos grandes constitucionalistas señalan una primera pauta, ¿no? Dos declaraciones, la Declaración de Virginia y la Declaración Francesa, ¿no? La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Qué señalan estas dos declaraciones? Señalan dos ideas muy importantes. Primero, la idea de un Estado, ¿no?, de un contrato con un Estado. Y segundo, la filosofía justnaturalista. En cristiano, ¿qué cosa es la filosofía justnaturalista? Como lo señaló las anteriores intervenciones muy pertinentes, la filosofía justnatural es concebir que los derechos son derechos naturales. O sea, yo, por el hecho de ser persona, ya tengo derechos inherentes a mí. No necesito que una constitución lo reconozca, no necesito que esté vigente un tratado, no necesito absolutamente nada de eso, sino lo único que necesito es que mi condición de ser humano. Entonces, esas son las dos ideas fundamentales que se señalan en la declaración, la Declaración de Virginia y la Declaración francesa, ¿no?, de Derechos y Deberes del Hombre. La siguiente, por favor. Entonces, miren, yo les he traído los sustentos, ¿no?, del artículo 1 de ambas declaraciones para que más o menos, en función a lo que está redactado, cómo vamos a desprender de eso las filosofías jurídicas y las posiciones filosóficas que planteaban en ese entonces los señores de la Ilustración. Declaración de Virginia, dicen, que todos los hombres son por naturaleza, y ahí viene ya el derecho natural. Nadie me lo da. Nadie me lo tiene que establecer en un reglamento, en un código, en una constitución. Son naturales, ¿no? Por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales cuando entran en estado de sociedad. Esta palabrita es muy clave. Cuando entran en estado de sociedad. Esta posibilidad de entrar en un estado de sociedad, en buena cuenta nos está hablando del contrato social. ¿Qué cosa es el contrato social? El contrato social es una ficción jurídica que los filósofos han determinado para que nazca un Estado, para que se establezca un ordenamiento jurídico. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos para el contrato social? ¿Hay alguien que me ayude? Tenemos ciertas libertades.
importante intervención de nuestra colega, porque en buena cuenta el contrato social es un sacrificio. Es un sacrificio que yo hago, que todos hacemos, ¿no? ¿Para qué? Para tener una paz, para vivir de alguna manera no en un constante conflicto. Entonces nosotros renunciamos a determinados beneficios, como estar en un estado de naturaleza y de libertad total o de libertinaje total, para hacer un contrato con el Estado, y el Estado ya se va a encargar de ordenarnos. Y en buena cuenta, ¿para qué sirve el contrato social? Para demostrar la convivencia, ¿no? Entonces, esta convivencia es el sacrificio de nosotros. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que nos reconozcan nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos. ¿Y cuáles son los principales derechos? La igualdad y la libertad. Y ahí encontramos, dentro de esta pequeña disposición, encontramos o hemos ubicado la fundamentación filosófica, ¿no? de el justnaturalismo, que es decir, que yo no tengo derechos porque la Constitución me lo plantea. Yo no tengo derechos porque el Código lo plantea. Yo no tengo derechos porque la ley lo ordena. Yo tengo derechos porque son derechos naturales. Porque el solo hecho de yo nacer como ser humano ya me hace igual en dignidad que todos los demás. Y ya me hace tener derechos. Primera idea, clave, en la posición de jus natural, que es los derechos son naturales. Segunda gran idea es que para que yo esto tenga sentido, yo sacrifico, ¿no? Yo sacrifico ciertos derechos para que exista este Estado, ¿no? Y entonces ahí tenemos las dos claras marcaciones sobre la Declaración de Virginia y la Declaración francesa, marcaciones o pautas que señalan ya este nuevo paradigma, ¿no? Que es el Estado constitucional. Entonces empezamos con un Estado de Derecho, que es el respeto por la ley, ¿no? Antes de un Estado de Derecho existía un Estado de policía, luego viene un Estado de Derecho, un Estado social de derecho, y luego viene el Estado constitucional de derecho. Eso es lo que dicen ciertos autores de la obra. Adelante. Eso es lo que dicen ciertos autores de la doctrina, ¿no? Toda la evolución del Estado tiene una cadena, tiene una lógica, y siempre ha sido, está concatenado, ¿no? Primero hay un Estado de naturaleza, luego hay un Estado de policía, luego hay un Estado de derecho, luego hay un Estado social de derecho, y finalmente ahorita estamos en un Estado constitucional. Es un sector de la doctrina. Y otro sector de la doctrina, como por ejemplo el profesor Gustavo Zagrebelsky, en su libro Derecho Ducti, señala, un momentito, el derecho constitucional es una filosofía totalmente diferente. El Estado constitucional, ¿no? Es un nuevo paradigma, es un cambio es un cambio de 360 grados a un Estado social de derecho o a un Estado de derecho. En el Estado constitucional de derecho hay principios que rigen la Constitución, y eso de alguna manera marca una pauta totalmente diferente a aplicar literalmente la norma. Entonces, lo que dice este profesor es que no es la evolución de los demás estados de derecho, sino el Estado constitucional de derecho es una nueva cultura. Es un nuevo paradigma que es diferente a los demás. Entonces, ya más o menos nos estamos ubicando en el tiempo, ya sabemos por qué existe este sujeto y por qué se le ha adjetivado de esta manera, ¿no? De ser fundamentales, y qué hay detrás de ahí. ¿Qué hay detrás de ahí? Hay una postura, primero, jus natural, ¿no? Oposición filosófica naturalista, que es los derechos son inherentes a nosotros, y segundo, la idea de contrato social. ¿Qué otros autores han hablado de contrato social? Rousseau, Hobbes, el inglés y Locke.
¿no? Entonces, esos tres autores de alguna manera discrepan en el sentido de cómo el hombre actúa en un estado de naturaleza. Luke, por ejemplo, dice que el hombre dentro del estado de naturaleza es un hombre en paz, es un hombre tranquilo. En cambio, Hobbes dice, nace tranquilo, está tranquilo, pero su ambición, las ganas de buscar poder empieza a generar conflictos. Y por eso es que se tiene que realizar este contrato social. Entonces, los que desean ahondar en eso, por lo menos les doy esos tres autores que hablan sobre el contrato social. Ahora, me permito contarles una especie de cuento, ¿no?, de forma didáctica para que podamos entender cómo esto se visibiliza en un caso concreto, ¿no? Porque de repente uno dice, qué aburrido la doctrina, la filosofía, el derecho constitucional, ¿no? Vamos a contarle un cuento, ¿no? No es un cuento, es un caso, ¿no?, que de alguna manera posiciona todas las filosofías jurídicas y no solamente eso, ¿no?, explica cómo es que la relevancia de tener determinada posición filosófica para resolver un caso en concreto. Esto, ¿quién lo hizo? Fue un profesor de Harvard. Un profesor de Harvard que enseñaba en pregrado, de alguna manera veía pues que pararse frente a los alumnos y enseñarles diversas posturas filosóficas, diversas cuestiones jurídicas, hacía pues que los alumnos se duerman, que los alumnos estén cansados, que los alumnos se aburran, ¿no? Y entonces, en un famoso manual didáctico, escribió un caso concreto. Y les cuento este caso. El caso se llama el caso de los exploradores de cavernas. ¿Ya? Lo pueden ubicar en internet, caso de los exploradores de cavernas, y sale todo el texto completo de ese profesor de Harvard. Los hechos en concreto eran cinco aficionados en un estado en concreto, un estado ficticio, ¿no? Eran 5 personas que eran muy aficionados a la exploración de cavernas y se decidieron ir a uno de estos lugares para investigar sobre el tema. Y entonces resulta que forman toda una comitiva, ¿no? Es un gran grupo y deciden entrar. Perdón, antes que continúe, ¿alguien conoce el caso de las cavernas? Para que nos pueda ayudar. No, bueno, para contarlo más rápido, no sé. ¿Alguien conoce el caso de la excavación de las cavernas? ¿De la exploración de las cavernas? ¿No? ¿No? Ya, bueno, mejor todavía. No, bien. Más expectativa. Más expectativa. Ya, entonces se forma toda una comitiva y van estos señores exploradores de cavernas, entran a la caverna y resulta que hay una avalancha. Hay una avalancha increíble y la única puerta por donde podían salir se cierra completamente. ¿No? Se cierra completamente y quedan estos 5 hombres ahí. ¿No? Estos 5 hombres quedan encerrados en la caverna y de alguna manera no pueden salir. Y entonces, afuera en el exterior, algo parecido como en el caso de los chilenos, se forma toda una comitiva para poder de alguna manera rescatarlos. Entonces también se genera una comitiva, son como igual 50 personas, porque era una avalancha grande, ¿no? Se genera toda una comitiva y empiezan de alguna manera a librar esa puerta o ese bloque que se había formado dentro de esta salida. Y logran contactarse con las personas que estaban adentro, ¿no? Logran mantener comunicación. Entonces una de las personas que estaba adentro le pregunta a uno de los que estaban afuera y le dice: ¿cuánto más van a tardar en poder abrir la puerta, ¿no? O en poder levantar esta avalancha? Y le dice: más o menos 20 días. Y entonces inmediatamente el señor le dice: bueno, entonces me gustaría hablar con un juez o con un médico. Quería hablar con un médico para saber
si es que ellos podían vivir 10 días sin poder alimentarse. Y querían hablar con un juez para saber que si es que mataban a uno, iban a ser penados con el homicidio o no iban a ser penados con el homicidio, con el delito de homicidio. Y ellos dijeron, no, estas preguntas son muy bravas, ¿cómo van a hacer, cómo van a hacer arriba? Y de repente vamos a poder tener responsabilidad. No quisieron contestar ninguna pregunta, le dijeron que no había ni un juez, ni tampoco ni un médico, y solamente contestó una persona que en efecto iba a ser demasiado difícil que estén más de 10 días dentro de las cavernas sin poder alimentarse. Posteriormente, toda la comitiva que estaba afuera, pues, de alguna manera pensaron que se había cortado la comunicación y que abajo ya no podían funcionar. La cosa es que se perdió la comunicación entre la comitiva que estaba fuera de rescate y las 5 personas que eran los exploradores de caverna. ¿Y qué pasó? Entonces ellos, bueno, pasaron 3 días resistiendo, 4 días, 5 días, pero como les habían dicho que eran 20 días sin poder salir, sin poder comer, sin poder hacer nada, empezaron a tener inanición. Sí sabemos qué es inanición, ¿cierto? ¿No? Ya no podían comer nada, la barriga estaba mal, ¿no? Y se empezaron a desesperar. Estas 5 personas se empezaron a desesperar. Y entonces deciden fijar reglas. Llegaron y dicen, bueno, debido a este estado en que nos encontramos, empiezan a debatir cuál sería la mejor forma para poder alimentarse, para sacrificar a una persona. Luego de un profundo debate señalan que la mejor forma sería tirar a los dados. Entonces la primera regla era que los 5 estaban ahí, ¿no? La primera regla que habían establecido los 5 eran tirar a los dados, que se sacrifica a una persona. La segunda regla era que la mejor forma para saber quién es la persona que va a ser sacrificada es tirar a los dados. Y cuando ya se establece la segunda regla, una de las personas se retira y dice, un momento, presenta una moción, ¿no?, de salida porque yo no estoy de acuerdo. No sé qué pasó, se acobardó, eso ya no cuenta de la historia, pero él dice, me voy, no quiero saber nada de este juego macabro, no puedo seguir ahí. Y él se retira y dice, oye, un momentito, ya hemos acordado, ya hemos fijado las reglas, estás rompiendo las reglas, te está saliendo. Bueno, empieza a tirar uno, tira otro, tira el cuarto, y como él no quería tirar, una de las personas tira por él. Tira los dados y en efecto sale como el número más bajo esta persona que se había retirado. Y entonces, caballero, lo mataron y empezaron a comer y a subsistir por 20 días, por esos 10 días que les restaba, para que puedan vivir. Y afuera, en todo ese contexto, ¿no?, de querer sacar la avalancha, y ellos dijeron inclusive, si es que hay otra avalancha más, no va a durar 10 días, no va a durar 20 días, sino va a ser un mes. Y en ese sacrificio de sacar todas las cosas de la caverna, todas las piedras y todo lo demás, mueren, inclusive en el exterior de toda la comitiva, mueren como 3, 4 personas, ¿no? Bueno, logran salir todas las personas, igual pues una sola persona no había servido para alimentar a todas, igual estaban muy mal, estaban con inanición, y salen las personas e inmediatamente son hospitalizadas los 4 personas restantes. No solamente son hospitalizadas, sino también le dan los primeros auxilios, pues, ¿no?, durante un mes. Luego ese mes les llega una notificación a cada uno de que están procesados por el delito de homicidios, ¿no? Están procesados por el delito de homicidios, entonces se van a ir a un sistema procurado, ¿no? Entonces el juez los notifica y los 4 personas van al juicio, ¿no? Y el juez de primera instancia, ¿qué hace? El juez de primera instancia dice, bueno, la ley es clarísima, ¿no? Dice, la ley es clarísima. La tipificación del delito de homicidio que conocemos todos y que está en nuestro Código Civil. ¿Perdón?
perdón, del Código Penal, del Código Penal que está en todos los ordenamientos jurídicos, el que mata a otro, ¿no? Y entonces el juez dice, bueno, la ley es clara y nosotros, que pertenecemos al Estado, no podemos desconocer esta ley que es clara. Entonces, mi salida es condenarlos a pena de muerte. O sea, ahí está, lo curioso de la pena era que se condenaba con la horca, ¿no? O sea, todos morían ahorcados. Si el que mataba a otro moría ahorcado. El juez decide eso, pero a la vez también decide de que dada la situación especial de este caso, no obstante de aplicar la ley, paralelamente mandara una carta, que era como una solicitud al presidente de la República para que los indulten. Sí, porque bueno, habían pasado algo que era sumamente espantoso, ¿no? Algo muy excepcional, y entonces mandaba una carta para que los indulten a estas 4 personas. Y entonces muy sagazmente el juez, ¿qué es lo que hacía? Cumplía con la ley, no se burlaba de la ley porque la ley era clara y los hechos también eran claros, condenaba a los 4 a la horca, pero dada la excepción del caso en concreto, señalaba que con esta carta era 90% que el presidente de la República los iba a indultar. Y así decidió resolver, ¿no? En primera instancia. No obstante, solamente el hecho de condenarlos, pues, hizo que las 4 personas apelaran. Entonces, dado este caso muy peculiar, se solicitó también que se anule el jurado. Aunque en este caso en concreto no vote el jurado, sino vote el colegiado, ¿no? Los 3 jueces profesionales, y que ya el jurado se aparte de conocer este caso. Ya. Muy bien, entonces, muy atentos acá en la parte final, y la pregunta que les voy a hacer va a ser la siguiente. Que me identifique, ¿no?, la ponencia de cada juez, porque ahora le voy a redactar cómo es que era un colegiado de 3 personas. El presidente, el juez Foster, y el tercer juez se llama Tati. Entonces, los 3 jueces del colegiado no se ponen de acuerdo y cada uno da una posición diferente. Entonces, la tarea de ustedes, para que tienen que estar muy atentos para determinar qué juez se sirvió de qué filosofía del derecho para determinar su resolución. Entonces, ¿qué dice el presidente? Bueno, dice, la ley es muy clara, ¿no? El lenguaje está muy concreto en el Código Penal, ¿no? Esta disposición obliga a que se le condene a los 4 a la horca. Dice, acá, pero de alguna manera estos 4 señores me han generado una simpatía porque estos 4 señores han sufrido. No solamente estas 4 personas han sufrido, sino en el contexto en el cual se encontraban era totalmente diferente, ¿no?, a un contexto normal. Entonces, yo opino que la salida más inteligente y la más justa es lo que se ha hecho en primera instancia. Hacer las 2 cosas. No vulneramos la ley y respetamos nuestro ordenamiento jurídico. Y segundo, presentamos una solicitud de indulto para que el presidente de la República, a las 4 personas, dada esta coyuntura que es 90% efectivo, 90% de probabilidades que el presidente indulte. Es lo que dice el presidente. Y entonces ahí exclama, literalmente, se hará justicia sin menoscabo de la letra ni el espíritu de la ley y sin ofrecer estímulo a la transgresión de la norma. Porque él también decía que no se le puede declarar inocentes a los 4 porque se estaría generando un estímulo para que cualquier otra persona cabe la posibilidad de que mate, y no solamente mate, sino también coma a otra persona. Y eso también se tiene que desincentivar. Entonces, hace estas 2 posiciones, ¿no? Y luego viene el juez Foster. ¿Qué hace el juez Foster? El juez Foster señala, nuestro derecho no puede llegar a esa conclusión. ¿Cómo es posible
que la conclusión de nuestro ordenamiento jurídico sea condenar a alguien en estas circunstancias. Si esta conclusión nos va a derivar nuestro ordenamiento, entonces nuestro ordenamiento no supera el menor sentido común. Nuestro ordenamiento es totalmente injusto. Señores, nosotros no podemos seguir este ordenamiento, porque antes de que esto esté positivizado en nuestra ley, antes de eso nosotros tenemos derechos naturales, tenemos derechos inherentes, señala el juez, y entonces nosotros nos debemos a esta naturaleza, señala. Este ordenamiento jurídico, este pacto social que hemos realizado nosotros, únicamente se sustenta para la convivencia entre nosotros, únicamente se sustenta para la coexistencia entre los hombres. Entonces, señala, lo que aquí ha sucedido es que se ha sustraído del orden jurídico. Porque me preguntaron, ¿y cómo es posible que usted diga que no se ha cometido el delito si han estado dentro del territorio? El juez Foster señala, acá hay una sustracción del ordenamiento jurídico no solamente territorial, sino también moral. ¿Por qué señala? Porque hay una sustracción territorial. Hay una sustracción territorial porque ¿qué pasa con el derecho peruano cruzando la frontera con Chile? ¿Vale? Pierde jurisdicción. Absolutamente no vale ni la Constitución ni ningún código. Entonces dice, esta sustracción del orden jurídico no solamente se puede dar territorialmente, sino esta sustracción del orden jurídico también puede ser moral. ¿Por qué puede ser moral? Porque dice, ellos no se encontraban en un estado de sociedad, sino, señores, ellos se encontraban en un estado de necesidad. Las 4 personas que se encontraban ahí estaban en un estado de necesidad. Ahí no valía ninguna ley, ningún código, ningún ordenamiento jurídico de nuestro estado. Ahí se tenía que valer lo que ellos manifiesten. No solamente eso, señores, sino que esas 4 personas, esas 5 personas, en el momento en que fijan sus reglas, se establece un nuevo contrato social, señala el juez Foster. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro ordenamiento jurídico quiera condenarlos a muerte, quiera catalogarlos como delincuentes? Señores, por todas esas razones, dice Foster, inclusive alega, un hombre puede violar la letra de la ley sin violar la ley misma, señala. ¿Cómo es posible esto? Dice, pone 2 ejemplos Foster, ¿no? Yo puedo violar la letra de la ley sin violar la ley misma. Por ejemplo, existía dentro de este estado una ley que decía que es un delito que las personas que tengan vehículos estén más de 2 horas dentro de un estacionamiento que están alrededor de las calles, ¿no? Y resulta que este señor estaba dentro de su carro dispuesto a salir del estacionamiento y logró estar más de 2 horas y se le quiso condenar. Pero ¿qué resulta? Que el señor quería salir del estacionamiento, pero había una marcha que él no participaba, que él no comulgaba, y no solamente eso, sino estuvo por más de 7 horas en la marcha. Entonces él quiso cumplir la ley, pero resulta que en el caso en concreto, dada esta excepción, no pudo realizarla. Entonces el juez Foster señala, por todas estas consideraciones, en el caso en concreto, no se puede condenar a estos 4 ciudadanos y corresponde la absolución. Hasta aquí. ¿Por cuál idea se van ustedes? ¿Cuál idea le parece mejor? ¿La primera o la segunda? Por favor, sí. Por favor, todos opinan, porque este es un tema de un cuento que les he contado, ¿no? Y es un tema que inclusive resolvían los jurados, ¿no? Jurados, cualquier persona que en un determinado caso en concreto solamente dicen, ¿no? Es justo que es una noción de justicia intuitiva, ¿no? Es justo que lo sancionen. No, no es justo que lo sancionen. No, si es justo que se aplique la ley,
pero después pedirle un indulto al presidente, o no. Aquí lo que corresponde es absolverlos a ambos. Por favor, me gustaría opiniones. Maestro. Considero que en este caso podría ser de aplicación la figura del estado de necesidad excepcional, que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico penal. Entiendo que en el sistema de Japón es distinto, pero estos magistrados podrían haber aplicado esta figura generando derechos donde corresponde a ellos hacer una corte de más alto rango. No creo que sea necesario hacer una símil sobre una cuestión filosófica de tipo contrato social dentro de la escuela El juez Foster ya está exagerando ya. Sí, no creo que sea necesario. Creo que basta con tener en cuenta que estamos hablando de dos bienes jurídicos del mismo nivel, el derecho a la vida. Estamos hablando de personas que necesitaban tomar esa medida para cautelar su derecho a la vida, si no se podía. Entonces, bueno, yo aplicaría esa figura, ¿no? ¿En qué sentido el estado de necesidad? Exculpante, o sea que no sería delito en la medida que están actuando, están vulnerando el bien jurídico, es un momento típico, pero ellos estarían exculpados en la medida que lo han hecho por una necesidad. Bueno, inclusive el juez Foster, dentro de su fallo, es un libro que redacta pues, este profesor de Harvard, y dentro de su fallo establece pues que inclusive él apoya de alguna manera que las cuatro personas salgan libres, porque inclusive el derecho a la vida tiene límites, ¿no? Por ejemplo, en el caso de legítima defensa. En el caso de legítima defensa existe pues un límite para vulnerar el derecho a la vida o afectar el derecho a la excelente intervención, ¿no? Ya, pero una pregunta, ¿tú con quién en todo caso conciliarías? ¿Con el juez Foster que absuelve? Discrepo de la primera posición, porque tampoco no creo que el indulto sea una figura adecuada para establecer un criterio jurídico. Correcto. El juez es el que debe establecer en este caso si hay responsabilidad penal. Claro, ahí en ese yo creo que el juez al contrario se lava las manos, ¿no? Cuando pretende que el presidente sea quien decida que estas personas deben quedar en libertad, que es la que han cometido delito. Al contrario, estos jueces deben crear derechos, yo considero, y deben establecer, si no existiera, porque en nuestro ordenamiento jurídico sí existe esta figura, no recorre el artículo 24 del Código Penal, y está establecido el estado de necesidad exculpante, el estado de necesidad justificante, la definitiva de defensa. Entonces, no sé si en ese estado y en ese tiempo estaban regulados, pero si no, los jueces podrían crear derechos en ese sentido. Y de ninguna manera creo que una salida adecuada sería dejar esto a los del presidente. Miren, se ha escuchado una palabra muy poderosa, una oración muy poderosa, si él, en el caso en concreto, el juez podría crear derechos, ¿no? Eso más adelante lo podemos discutir. El juez puede crear derechos, pero solamente para una exigencia que en el primer fallo el presidente falla por condenarlos, o sea, aplicar la ley, condenarlos, pero ya estaban condenados a la horca, ¿ya? Pero dicen que igual va a mandar una solicitud, o que ellos manden una solicitud para que el presidente los de indulto, sin la carta de indulto. Esas son las tres posturas. Me gustaría opiniones luego de quién hizo esta tercera posición. Un par, no sé cómo vamos con el tiempo, estamos a 10 minutos para el break. ya, perfecto. Maestro. No, dale, todos estamos opinando. Sáquenle. Creo que hay una dimensión racional. Acá hay un argumento que ellos solicitan información al médico y al juez, Sí. pero que nunca fueron Atendidas. En ese momento se generó un contexto donde que el ordenamiento jurídico ya no es aplicable a ese espacio, ¿no? Entonces hay un contexto especial. ¿Qué pasaría que si no mataban y los 5 morían de hambre? Ya no se hubiese hecho ningún juicio,
Entonces, yo creo que por lo menos hay 4 vivos. Entonces, y yo me quedaría pues con la posición de Foster. Ah, pero qué interesante. Porque otra visión. Acá nuestro colega rompe, por favor, le paso. Acá nuestro colega ya plantea otra variable de romper el vínculo cuando nuestros señores de la caverna tienen contacto con los de afuera. Y dicen, quiero la opinión de un médico y de un juez, piden, ¿no? Dicen, el del médico porque quisiera saber si nosotros podemos vivir más de 10 días sin comer. Bueno, no le responde nadie. Y le dice, también quiero la opinión de un juez para saber si nos comemos a alguien, cometemos delito o no cometemos delito. Ninguno de los dos le responde y solamente responde una persona que supuestamente era médico y dice, en efecto, si es que pasan más de 10 días, pueden de alguna manera morir. Maestro. Buenas tardes. Yo soy abogado, pero no soy especialista en derecho penal. Por lo tanto, quiero dar una opinión de alumno, ¿no? En el contexto que usted ha presentado este caso, estaba esta declaración de Virginia y la declaración francesa. Entonces, quiero basarme en un análisis del caso en ese contexto, no en la legislación actual que podamos tener. Y usted lee ahí en la declaración de Virginia que dice, ¿no?, que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y que no pueden, por ningún pacto, dice ahí, privar o despojar a su posteridad, a saber, el goce de la vida y la libertad. Basándome en esas ideas expresadas y aplicándolas al caso, ¿no?, me parece que los 4 no tenían el derecho para pactar, disponer la vida de uno de ellos. Y agrego más, haciendo ya un ejercicio retórico, ¿no? Y si este señor, este quinto que fue asesinado y luego comido, era casado con 3 hijos y los 4 eran solteros, yo creo que la familia de ese asesinado de ninguna manera hubiera aceptado una decisión que no contemplara que el ordenamiento jurídico, en base a esos principios, usted lo señala, justnaturalistas, correspondería defender la vida al ordenamiento jurídico, ¿no? De repente yo no iría tanto al tema de la horca, ¿no? Pero creo yo que de todas maneras alguna sanción, porque ellos finalmente lograron salvar su vida. Entonces, esos 4 tienen su vida, el quinto no, a costa de ese quinto. Bueno, esos 4 que van a vivir no sé cuántos años más, por lo menos deberían tener alguna sanción que el ordenamiento jurídico debería establecer. Otra frase, bueno, sin querer, caramba, otro debate de la actualidad. Actualmente yo estoy llevando un curso que es virtual, que es de Harvard, y lo enseña el profesor, si gustan apunten, Michael Sandel o Michael Sandel, y es libre para todos, ¿no? Pero me parece que este ya cerró, ya me imagino que el próximo es igual, pero es un curso virtual libre. ¿Qué pasa? Es que su video está colgado en YouTube, ¿no? Pero en el caso también, dentro de la plataforma también está colgado subtitulada, ¿no? Y ahí por materias, ¿no? Él tiene un famoso libro, el profesor todavía está vivo, de qué es la justicia. Y no quería profundizar, pero aquel debate ya llevaba a eso, a diferenciar lo que es moral sustantiva o moral categórica de lo que es moral utilitarista. Nada es bueno, ni malo, ni correcto, sino es 2 posiciones que ya una pertenece a Jeremy Bentham, que es filósofo británico, sobre el utilitarismo, y el otro es sobre la moral categórica, que es de Immanuel Kant. Nuestro amigo representa al filósofo Kant con la moral categórica, y nuestro otro compañero nos representa con el utilitarismo, con el señor Jeremy Bentham, ¿no? Y eso quizás ya terminando el break lo explico más detenidamente, pero también es un debate actual, ¿no? Y
que enseñan en Harvard, ¿no? Y este cuento también es de Harvard, así que pueden investigar. Me parece que hay un break ahorita. Sí, hay un receso de 10 minutos, no hay break, probablemente es un break. La filosofía jurídica, temas jurídicos, hemos llegado a un gran debate, ¿no? Que está actualmente en vigencia, y no solamente eso, sino que las opiniones han sido muy pertinentes y nos han dado diversos enfoques y nos ha logrado entender en buena cuenta que en el derecho no hay una respuesta correcta, ¿no? Por lo menos eso es lo que hemos sacado como conclusión, sino una respuesta mejor fundamentada que va a derrotar a la otra propuesta que es que de alguna manera está con una motivación débil, ¿no? Y que inclusive eso también es una garantía o es un derecho y deber que está dentro de la Constitución, el deber de motivar las resoluciones judiciales, ¿no? Dentro de cualquier organismo público que afecte derechos fundamentales, existe un deber de motivar adecuadamente de por qué se le está restringiendo el derecho o se le está generando una afectación al derecho fundamental. Pero resumiendo estas tres posturas, tenemos la primera postura del presidente, es una postura pragmatista del derecho, ¿no? Una cosa es seguir los postulados naturales o positivistas, pero la respuesta en concreto se debe dar a otras circunstancias, los pragmáticos, una especie de realismo jurídico. Este pragmatismo jurídico, de alguna manera, va coincidiado, ¿no?, con los debates. ¿En qué sentido? Mientras que la ciencia, en un determinado caso, puede durar años, o sea, puede durar 100 años, 200 años, en resolver un problema, mientras que la filosofía se puede tardar, ¿no?, para problematizar y resolver un problema siglos, la peculiaridad del derecho es que tiene que dar una respuesta práctica. Se presenta un caso y el juez tiene que resolver el caso en concreto. Pero esa controversia puede tener temas filosóficos, por supuesto. Esa controversia puede tener temas políticos, puede tener temas científicos, por supuesto. Ejemplo, el caso de la píldora del día siguiente, ¿no? Dentro del Tribunal Constitucional, una ONG señaló que no se debería repartir el Ministerio de Salud gratuitamente las píldoras del día siguiente porque eran abortivas, ¿no? Y por eso se canceló. Detrás de esa controversia existía el dilema de cuándo inicia la vida. El Tribunal Constitucional señaló: nosotros no somos científicos para delimitar ese tema de cuándo inicia la vida. Entonces, por principio precautorio, determinó de que el Ministerio de Salud gratuitamente no puede repartir las píldoras del día siguiente, pero sí de manera privada cada uno podría ir a comprar las píldoras y normal. No obstante eso, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que es la sentencia fecundación in vitro o fecundación in vitro versus Costa Rica. Y ahí también se resolvió la posibilidad, te cuento rápidamente el caso. La Corte Constitucional de Costa Rica, mediante un fallo, resolvió que está prohibida la reproducción asistida, ¿no? La fecundación in vitro de alguna manera es recoger, ¿no?, y dar vida de manera experimental. Y señaló que estaba prohibida esta posibilidad para todos. Entonces, aparentemente puede ser una prohibición que respetaba la igualdad, porque para todo dentro del estado de Costa Rica estaba prohibido esta reproducción asistida, ¿no? Pero la Corte Interamericana interpretó cuándo inicia la vida, y la Corte dijo que la vida inicia con la anidación. Entonces, es una sentencia que la pueden leer en el 2012, ¿no? Es una sentencia de la Corte Interamericana, y además la Corte Interamericana, como todos bien sabemos, el Estado ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte, ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y entonces nos obliga directamente sus fallos, ¿no?, por un control de convencionalidad que más adelante lo veremos. Pero la Corte determinó cuándo inicia la vida. Ahora es la pregunta: ¿eso es bueno?
Si ni siquiera la ciencia se ha puesto de acuerdo cuándo inicia la vida, ¿por qué una corte judicial supranacional podría interpretar cuándo inicia la vida? En concreto, para las teorías de cuándo inicia la vida son tres, ¿no? La primera que dice con la fecundación, ¿no? El óvulo y el espermatozoide se unen, ahí inicia la vida, fecundación. La siguiente teoría es la anidación, que es una vez que se ha fecundado el óvulo con el espermatozoide, suben al útero y ahí se anida, ahí inicia la vida. Y la tercera teoría es luego de 3 meses. Esta posición de la Corte Interamericana de alguna manera tuvo implicancias a nivel internacional, pues en ese tiempo el Papa Ratzinger dio un comunicado, y que también lo pueden buscar en internet, que señalaba quién es la Corte Interamericana para señalar cuándo inicia la vida. ¿Qué se ha creído la Corte Interamericana, señor? Entonces, en buena cuenta, solamente les quiero explicar que dentro de los casos judiciales puede haber todas las materias, puede haber científicas, puede haber filosóficas, de diversas materias, pero el Estado tiene que poner una solución rápida, ¿no? Y en un plazo razonable, en un caso en concreto. La filosofía, otra ciencia, puede tardar años, la ciencia puede tardar años en esta explicación, pero el caso en concreto tiene que ser resuelto a nivel judicial. Entonces veíamos esto, el pragmatismo da una respuesta concreta para el caso en concreto y sin ningún, más allá de los debates filosóficos. El justnaturalismo señala que la persona tiene derechos inherentes, tal como está acá. Esta es una posición justnaturalista. Todo inicia acá, desde las declaraciones de derechos, la Declaración de Virginia y la francesa. Nosotros tenemos un pacto social implícito, ficticio, y nosotros tenemos derechos naturales y se nos debe respetar por la condición de ser humanos, y nuestra dignidad es igual en todo, en derechos con todos, ¿no? Está prohibida la discriminación. Y una postura positivista que señala, un momento, tus derechos no son antes, o sea, no son inherentes a ti, sino primero deben estar, ¿dónde deben estar? Primero tienen que estar acá, primero tiene que estar escrito, positivizado. Si no está en la Constitución, no sirve, no son tus derechos, no tienes derechos, tienen que estar acá. Por eso acá tenemos una cláusula 3, y ahora ya cobra sentido todo, ¿no? Y ahora la vamos a leer. La persona que, bueno, no sé si de repente acá esta es la persona que redactó, pero la persona que redactó el artículo 3 será una persona positivista o naturalista. Los positivistas dicen que los derechos se establecen. ¿Por qué se establecen? Porque tú no tienes, entonces tenemos que establecerlos aquí. Los naturalistas dicen, no, tus derechos son reconocidos. Esto lo reconoce, pero tú ya los tenías antes. Leamos qué nos dice el artículo 3. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no incluye los demás que la Constitución garantiza. Según la Constitución, ¿a qué teoría se estaría siguiendo? La teoría positivista, ¿no? Porque dice que los derechos son establecidos y los derechos no son reconocidos. Bueno, yo no lo he inventado esto es un artículo del profesor Marcial Rubio que habla sobre el artículo 3, de la creación de derechos, ¿no? Igual al final de la clase, bueno, si había algunas caras de repente, si no me creen, voy a dar toda la bibliografía de la cual me he basado para que si alguno tiene interés en investigar y profundizar algunos temas, igual les puede servir. Ya traigo los libros acá en físico. Entonces, continuamos. Estas son las 3 posiciones, ¿no?, que de alguna manera nos dan un concepto de derechos fundamentales. Derecho fundamental, sujeto, y el fundamental es el adjetivo. Derecho fundamental son el catálogo de derechos que encontramos en la Constitución, ¿no?, que por su relevancia son un contenido mínimo que ayuda a tener una vida de alguna manera digna y tiene ciertos elementos indispensables. Por favor, el siguiente. Elementos definitorios para determinar que un derecho es fundamental.
Primero, la eficacia directa. ¿Qué quiere decir la eficacia directa? Es que para ejercer estos derechos fundamentales tienen que estar en las garantías constitucionales, ¿no? Y para eso, por ejemplo, tenemos el habeas corpus. El habeas corpus, ¿qué derechos protege? La libertad. Entonces, ¿qué se podría decir? Que la libertad es un derecho fundamental, ¿no? Tiene la eficacia directa. Otra acción constitucional, el amparo. ¿Qué protege el amparo? Toda una serie de catálogo de derechos. Toda esa serie de catálogo de derechos que protege el amparo, de alguna manera permiten que esos derechos sean derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen una eficacia directa. Entonces, así tenemos una cierta, por ejemplo, el habeas data. ¿Qué derecho fundamental protege? Derecho a la información. Estamos ok en los temas de las garantías. Entonces pasamos a la vinculación de todos los poderes públicos. Ya, acá hay varios casos y amplio debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de una universidad, ¿no? Una universidad que separa a un alumno por determinada falta administrativa. No obstante, no le lee ningún tipo de derechos, no cita a su abogado, no hace absolutamente nada, solamente en un plazo de una semana le dice pues que está separado porque ha jalado 3 veces un curso. Y ahí acabó. Pregunta, la universidad es privada, ¿no? ¿Es un organismo público? Evidentemente la universidad no es un organismo público. Pero ¿qué brinda? Un servicio público, ¿no? Entonces, como está brindando un servicio público, está brindando el derecho a la educación, entonces, de alguna manera, aquí se deben respetar derechos. Entonces, esta vinculación a todos los poderes públicos, ¿qué quiere decir? Que el Estado se rige por el principio de unidad, ¿no? El principio de unidad. ¿Qué cosa es el principio de unidad? El principio de unidad es, no importa el gobernante que pase, ¿no? Sino si hay alguna violación a un derecho fundamental o a un derecho humano, de alguna manera genera responsabilidad internacional dentro del sistema interamericano, no importa el gobierno que pase. Luego tenemos a un principio de alguna manera, continuidad. Perdón, el principio de continuidad es ese. Y el principio de unidad es quienes representan a los poderes públicos. Los policías, los jueces, todos absolutamente que estén dentro de un organismo público ejercen una representación a esta posibilidad y deben cumplir de alguna manera garantías fundamentales. Ejemplos. La Corte Interamericana tuvo un caso del Tribunal Constitucional versus Perú. En ese caso, el Tribunal Constitucional versus Perú señaló que no importa el procedimiento. Puede ser un procedimiento civil, puede ser un procedimiento administrativo, puede ser un procedimiento arbitral, puede ser un procedimiento de alguna asociación, de alguna institución privada, pero en tanto se restrinjan derechos fundamentales, se debe proteger un debido proceso, ¿no? Entonces, la vinculación a todos los poderes públicos quiere decir que los derechos fundamentales no se pueden invisibilizar dentro de las instituciones públicas. No, todos, absolutamente todos, están en la obligación de protegerlos. Antes de eso, me gustaría hacer la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Ahora se lo toqué. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿No? Hay varias diferencias, depende de los temas. Los derechos humanos, algunos consideran que son aquellos que están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y los derechos fundamentales, desde esa misma enfoque, algunos consideran que son los que están en las instituciones, ¿no? Ahora, hay otro análisis según el cual los derechos humanos son todos los derechos fundamentales son los fundamentales, los más importantes, los esenciales para el desarrollo de la vida y la dignidad humana. Ya, miren, yo les traigo la diferencia. A ver, maestro, ¿quiere opinar? Personalmente, tengo este planteamiento, no hay diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, son los mismos.
llamarlo, pero en el derecho internacional de derechos humanos, obviamente los derechos fundamentales se conocen como derechos humanos, la Convención internacional, el Tratado internacional. Pero cuando ya estos aterrizan y son internalizados dentro de la legislación política, tienen el nombre de derechos fundamentales, pero particularmente considero que derechos humanos y derechos fundamentales son lo mismo. Ya miren, yo sigo la posición de nuestro amigo Martín Borowski. Su libro es Estructura de los Derechos Fundamentales de la Universidad Externado de Colombia. Aquí pues se encuentra toda la clasificación de derechos fundamentales, las teorías, cuando se encuentran en conflicto los derechos fundamentales. No estoy haciendo un cherry para nuestro amigo, pero es un muy bonito libro, quizás, ¿perdón? Ah, sí, es pequeñito. Martín Borowski, La Estructura de los Derechos Fundamentales. ¿Ya? Y en concreto, pues, es la diferencia, como dijo bien nuestro compañero, en el sentido de dónde se los denomina. Si es en el ámbito internacional, van a ser derechos humanos. ¿Ya? Y si es dentro del ámbito interno, se van a llamar derechos fundamentales. En el ámbito internacional, ¿dónde se encuentran reconocidas? En la Convención Americana de Derechos Humanos, porque de alguna manera es una convención regional, ¿no?, de protección de derechos humanos. Pero también en un sistema universal de protección de derechos humanos nos encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces acá hay una primera diferencia entre derechos humanos, ¿no?, para ser estrictos en la conceptualización nada más, que es en el ámbito internacional, derechos fundamentales, cuando estos derechos humanos que se fijaron en las declaraciones de Virginia, en las declaraciones francesas, se positivizan ya en la Constitución, ya se convierten en derechos fundamentales. Y ahora una más para que la agreguen. Y entonces, ¿qué serían derechos constitucionales? Carta de indulto, sin la carta de indulto. Esas son las tres posturas. Me gustaría opiniones luego de quién hizo esta tercera posición. Un par, no sé cómo vamos con el tiempo, estamos... 10 minutos para el rey. Ah, ya, perfecto. Maestro. No, dale, todos estamos opinando. Desáquele. Creo que hay una dimensión racional. Acá hay un argumento que ellos solicitan información al médico y al juez, Sí, pero que nunca fueron atendidas. atendidas. En ese momento se genera un contexto donde que el ordenamiento jurídico ya no es aplicable a ese espacio, ¿no? Entonces hay un contexto especial. ¿Qué pasaría que si no mataban y los 5 morían de hambre? Ya no se hubiese hecho ningún juicio. Entonces yo creo que por lo menos hay 4 vivos, ¿no? Entonces yo me quedaría pues con la posición de Foster. Ah, pero qué interesante. Otra visión. Acá nuestro colega rompe, por favor, le pasa. Acá nuestro colega ya plantea otra variable de romper el vínculo cuando nuestros señores de la caverna tienen contacto con los de afuera. Y dice, quiero la opinión de un médico y de un juez, ¿no? Dicen, el del médico porque quisiera saber si nosotros podemos vivir más de 10 días sin comer. Bueno, no le responde nadie. Y dice, también quiero la opinión de un juez para saber si nos comemos a alguien, cometemos delito o no cometemos delito. Ninguno de los dos le responde y solamente responde una persona que supuestamente era médico y dice, en efecto, si es que pasan más de 10 días, pueden de alguna manera morir. Maestro. Buenas tardes. Yo soy abogado, pero no soy especialista en derecho penal. Por lo tanto, quiero dar una opinión de alumno, ¿no? En el contexto que usted ha presentado este caso, estaba esta declaración de Virginia y la declaración francesa. Entonces, quiero basarme en un análisis del caso en ese contexto, no en la legislación actual que podamos tener. Y usted lee ahí en la declaración de Virginia que dice, ¿no?, que todos los hombres son por naturaleza
igualmente libres e independientes y que no pueden, por ningún pacto, dice ahí, privar o despojar a su posteridad, a saber, el goce de la vida y la libertad. Basándome en esas ideas expresadas y aplicándolas al caso, ¿no? Me parece que los cuatro no tenían el derecho para pactar, disponer la vida de uno de ellos. Y agrego más, haciendo ya un ejercicio retórico, ¿no? Y si este señor, este quinto que fue asesinado y luego comido, era casado con 3 hijos y los 4 eran solteros, yo creo que la familia de ese asesinado de ninguna manera hubiera aceptado una decisión que no contemplara que el ordenamiento jurídico, en base a esos principios que usted lo señala, justnaturalistas, correspondería defender la vida al ordenamiento jurídico, ¿no? De repente yo no iría tanto al tema de la horca, ¿no? Pero creo yo que de todas maneras alguna sanción, porque ellos finalmente lograron salvar su vida. Entonces, esos 4 tienen su vida, el quinto no, a costa de ese quinto. Bueno, esos 4 que van a vivir no sé cuántos años más, por lo menos deberían tener alguna sanción que el ordenamiento jurídico debería establecer. Otra frase, bueno, sin querer, caramba, otro debate de la actualidad. Actualmente yo estoy llevando un curso que es virtual, que es de Harvard, y lo enseña el profesor, si gustan apunten, Michael Sandel, o Michael Sandel, y es libre para todos, ¿verdad? No, pero me parece que este ya cerró, ya me imagino que el próximo igual, pero es un curso virtual libre. ¿Qué pasa? Es que su video está colgado en YouTube, ¿no? Pero en el caso también, dentro de la plataforma también está colgado subtitulada, ¿no? Y ahí por materias, ¿no? Él tiene un famoso libro, el profesor todavía está vivo, de qué es la justicia. Y no quería profundizar, pero aquel debate ya ha llevado a eso, a diferenciar lo que es moral sustantiva o moral categórica de lo que es moral utilitarista. Nada es bueno, ni malo, ni correcto, sino es 2 posiciones que ya una pertenece a Jeremy Bentham, que es filósofo británico, sobre el utilitarismo, y el otro es sobre la moral categórica, que es de Immanuel Kant. Nuestro amigo representa al filósofo Kant con la moral categórica, y nuestro otro compañero nos representa con el utilitarismo, con el señor Jeremy Bentham, ¿no? Y eso quizás ya terminando el break lo explico más detenidamente, pero también es un debate actual, ¿no? Y que enseñan en Harvard, ¿no? Y este cuento también es de Harvard, así que pueden me parece que hay un break ahorita. Sí, hay un receso de 10 minutos, no hay break, pero es un break. La filosofía jurídica, temas jurídicos, hemos llegado a un gran debate, ¿no? Que está actualmente en vigencia, y no solamente eso, sino que las opiniones han sido muy pertinentes y nos han dado diversos enfoques y nos ha logrado entender en buena cuenta que en el derecho no hay una respuesta correcta, ¿no? Por lo menos eso es lo que hemos sacado como conclusión, sino una respuesta mejor fundamentada que va a derrotar a la otra propuesta que es que de alguna manera está con una motivación débil, ¿no? Y que inclusive eso también es una garantía o es un derecho y deber que está dentro de la Constitución, el deber de motivar las resoluciones judiciales, ¿no? Dentro de cualquier organismo público que afecte derechos fundamentales, existe un deber de motivar adecuadamente de por qué se le está restringiendo el derecho o se le está generando una afectación al derecho fundamental. Pero resumiendo estas 3 posturas, tenemos la primera postura del presidente, es una postura pragmatista del derecho, ¿no? Una cosa es seguir los postulados naturales o positivistas, pero
la respuesta en concreto se debe dar a otras circunstancias, los pragmáticos, una especie de realismo jurídico. Este pragmatismo jurídico, de alguna manera, va coincidiado, ¿no?, con los debates. ¿En qué sentido? Mientras que la ciencia, en un determinado caso, puede durar años, o sea, puede durar 100 años, 200 años, en resolver un problema, mientras que la filosofía se puede tardar, ¿no?, para problematizar y resolver un problema, siglos. La peculiaridad del derecho es que tiene que dar una respuesta práctica. Se presenta un caso y el juez tiene que resolver el caso en concreto. Pero esa controversia puede tener temas filosóficos, por supuesto. Esa controversia puede tener temas políticos, puede tener temas científicos, por supuesto. Ejemplo, el caso de la píldora del día siguiente, ¿no? Dentro del Tribunal Constitucional, una ONG señaló que no se debería repartir el Ministerio de Salud gratuitamente las píldoras del día siguiente porque eran abortivas, ¿no? Y por eso se canceló. Detrás de esa controversia existía el dilema de cuándo inicia la vida. El Tribunal Constitucional señaló: nosotros no somos científicos para delimitar ese tema de cuándo inicia la vida. Entonces, por principio precautorio, determinó de que el Ministerio de Salud gratuitamente no puede repartir las píldoras del día siguiente, pero sí de manera privada cada uno podría ir a comprar las píldoras y normal. No obstante eso, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que es la sentencia fecundación in vitro o fecundación in vitro versus Costa Rica. Y ahí también se resolvió la posibilidad, de cuento rápidamente el caso. La Corte Constitucional de Costa Rica, mediante un fallo, resolvió que está prohibida la reproducción asistida, ¿no? La fecundación in vitro de alguna manera es recoger, ¿no?, y dar vida de manera experimental. Y señaló que estaba prohibida esta posibilidad para todos. Entonces, aparentemente puede ser una prohibición que respetaba la igualdad, porque para todo dentro del Estado de Costa Rica estaba prohibido esta reproducción asistida. Pero la Corte Interamericana interpretó cuándo inicia la vida. Y la Corte dijo que la vida inicia con la anidación. Entonces, es una sentencia que la pueden leer en el 2012, ¿no? Es una sentencia de la Corte Interamericana, y además la Corte Interamericana, como todos bien sabemos, el Estado ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte, ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y entonces nos obliga directamente sus fallos, ¿no?, por un control de convencionalidad que más adelante lo veremos. Pero la Corte determinó cuándo inicia la vida. Ahora es la pregunta: ¿eso es bueno? Si ni siquiera la ciencia se ha puesto de acuerdo cuándo inicia la vida, ¿por qué una corte judicial supranacional podría interpretar cuándo inicia la vida? En concreto, para las teorías de cuándo inicia la vida son tres, ¿no? La primera, que dice con la fecundación, ¿no? El óvulo y el espermatozoide se unen, ahí inicia la vida, fecundación. La siguiente teoría es la anidación, que es una vez que se ha fecundado el óvulo con el espermatozoide, suben al útero y ahí se anida, ahí inicia la vida. Y la tercera teoría es luego de 3 meses. Esta posición de la Corte Interamericana de alguna manera tuvo implicancias a nivel internacional, pues en ese tiempo el Papa Ratzinger dio un comunicado, y que también lo pueden buscar en internet, que señalaba: ¿quién es la Corte Interamericana para señalar cuándo inicia la vida? ¿Qué se ha creído la Corte Interamericana, señor? Entonces, en buena cuenta, solamente les quiero explicar que dentro de los casos judiciales puede haber todas las materias, puede haber científicas, puede haber filosóficas, de diversas materias, pero el Estado tiene que poner una solución rápida, ¿no?, y en un plazo razonable, en un caso en concreto. La filosofía, otra ciencia, puede tardar años. La ciencia puede tardar años en esta explicación, pero el caso en concreto tiene que ser resuelto a nivel judicial. Entonces veíamos esto: el pragmatismo da una respuesta concreta
para el caso concreto y sin ningún, más allá de los debates filosóficos. El justnaturalismo señala que la persona tiene derechos inherentes, tal como está acá. Esta es una posición justnaturalista. Todo inicia acá, desde las declaraciones de derechos, la Declaración de Virginia y la francesa. Nosotros tenemos un pacto social implícito, ficticio, y nosotros tenemos derechos naturales y se nos debe respetar por la condición de ser humanos, y nuestra dignidad es igual en todo, en derechos con todos, ¿no? Está prohibida la discriminación. Y una postura positivista que señala, un momento, tus derechos no son antes, o sea, no son inherentes a ti, sino primero deben estar, ¿dónde deben estar? Primero tienen que estar acá, primero tienen que estar escritos, positivizados. Si no está en la Constitución, no sirve, no son tus derechos, no tienes derechos, tienen que estar acá. Por eso acá tenemos una cláusula 3, y ahora ya cobra sentido todo, ¿no? Y ahora la vamos a leer. La persona que, bueno, no sé si de repente acá esta es la persona que redactó, pero la persona que redactó el artículo 3 será una persona positivista o naturalista. Los positivistas dicen que los derechos se establecen. ¿Por qué se establecen? Porque tú no tienes, entonces tenemos que establecerlos aquí. Los naturalistas dicen, no, tus derechos son reconocidos. Esto lo reconoce, pero tú ya los tenías antes. Leamos qué nos dice el artículo 3. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no incluye los demás que la Constitución garantiza. Según la Constitución, ¿a qué teoría se estaría siguiendo? La teoría positivista, ¿no? Porque dice que los derechos son establecidos y los derechos no son reconocidos. Bueno, yo no lo he inventado esto es un artículo del profesor Marcial Rubio que habla sobre el artículo 3, de la creación de derechos, ¿no? Igual al final de la clase, bueno, si había algunas caras de repente, si no me creen, voy a dar toda la bibliografía de la cual me he basado para que si alguno tiene interés en investigar y profundizar algunos temas, igual les puede servir. Entre los libros acá en físico. Entonces, continuamos. Esas son las tres posiciones, ¿no?, que de alguna manera nos dan un concepto de derechos fundamentales. Derecho fundamental, sujeto, y el fundamental es el adjetivo. Derecho fundamental son el catálogo de derechos que encontramos en la Constitución, ¿no?, que por su relevancia son un contenido mínimo que ayuda a tener una vida de alguna manera digna y tiene ciertos elementos indispensables. Por favor, el siguiente. Elementos definitorios para determinar que un derecho es fundamental. Primero, la eficacia directa. ¿Qué quiere decir la eficacia directa? Es que para ejercer estos derechos fundamentales tienen que estar en las garantías constitucionales, ¿no? Y para eso, por ejemplo, tenemos el habeas corpus. El habeas corpus, ¿qué derechos protege? La libertad. Entonces, ¿qué se podría decir? Que la libertad es un derecho fundamental, ¿no? Tiene la eficacia directa. Otra acción constitucional, el amparo. ¿Qué protege el amparo? Toda una serie de catálogos de derechos. Toda esa serie de catálogos de derechos que protege el amparo, de alguna manera permiten que esos derechos sean derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen una eficacia directa. Entonces, así tenemos una cierta, por ejemplo, el habeas data. ¿Qué derecho fundamental protege? Derecho a la libertad. Estamos ok en los temas de las garantías. Entonces pasamos a la vinculación de todos los poderes públicos. Ya, acá hay varios casos y amplio debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de una universidad, ¿no? Una universidad que separa un alumno por determinada falta administrativa. No obstante, no le lee ningún tipo de derecho, no cita a su abogado, no hace absolutamente nada, solamente en un plazo de una semana le dice pues que está separado porque ha jalado 3 veces un curso.
Y ahí acabó. Pregunta. La universidad es privada, ¿no? ¿Es un organismo público? Evidentemente la universidad no es un organismo público. Pero ¿qué brinda? Un servicio público, ¿no? Entonces, como está brindando un servicio público, está brindando el derecho a la educación, entonces, de alguna manera, aquí se deben respetar derechos. Entonces, esta vinculación a todos los poderes públicos, ¿qué quiere decir? Que el Estado se rige por el principio de unidad, ¿no? El principio de unidad. ¿Qué cosa es el principio de unidad? El principio de unidad es, no importa el gobernante que pase, ¿no? Sino si hay alguna violación a un derecho fundamental, a un derecho humano, de alguna manera genera responsabilidad internacional dentro del sistema interamericano, no importa el gobierno que pase. Luego tenemos a un principio de alguna manera, continuidad. Perdón, el principio de continuidad es ese. Y el principio de unidad es quienes representan a los poderes públicos. Los policías, los jueces, todos absolutamente que estén dentro de un organismo público ejercen una representación a esta posibilidad y deben cumplir de alguna manera garantías fundamentales. Ejemplos. La Corte Interamericana tuvo un caso del Tribunal Constitucional versus Perú. En ese caso, el Tribunal Constitucional versus Perú señaló que no importa el procedimiento. Puede ser un procedimiento civil, puede ser un procedimiento administrativo, puede ser un procedimiento arbitral, puede ser un procedimiento de alguna asociación, de alguna institución privada, pero en tanto se restrinjan derechos fundamentales, se debe proteger un debido proceso, ¿no? Entonces, la vinculación a todos los poderes públicos quiere decir que los derechos fundamentales no se pueden invisibilizar dentro de las instituciones públicas. No, todos, absolutamente todos, están en la obligación de protegerlos. Antes de eso, me gustaría hacer la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Ahora que lo toqué. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿No? Hay varias diferencias, depende de los temas. Los derechos humanos, algunos consideran que son aquellos que están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y los derechos fundamentales, desde esa misma enfoque, algunos consideran que son los que están en las constituciones, ¿no? Ahora, hay otro análisis según el cual los derechos humanos son todos los derechos fundamentales son los fundamentales, los más importantes, los esenciales para el desarrollo de la vida y la dignidad humana. Ya, miren, yo les traigo la diferencia. A ver, maestro, ¿quiere opinar? Personalmente, tengo ese planteamiento, no hay diferencia. Derechos humanos y derechos fundamentales son los mismos. Será alguna cuestión de preferencia de cómo llamarlo, pero en el derecho internacional de derechos humanos, obviamente, los derechos fundamentales se conocen como derechos humanos, la Comunidad Internacional, pero cuando ya estos aterrizan y son internalizados dentro de la discusión política, tienen el nombre de derechos fundamentales, pero particularmente considero que derechos humanos y derechos fundamentales son los mismos. Ya miren, yo sigo la posición de nuestro amigo Martín Borowski. Su libro es Estructura de los Derechos Fundamentales de la Universidad Externado de Colombia. Aquí pues se encuentra toda la clasificación de derechos fundamentales, las teorías, cuando se encuentran en conflicto los derechos fundamentales. No estoy haciendo un cherry para nuestro amigo, pero es un muy bonito libro, quizás, ¿perdón? Sí, es pequeñito. Martín Borowski, La Estructura de los Derechos Fundamentales, ¿ya? Y en concreto, pues, es la diferencia, como dijo bien nuestro compañero, en el sentido de dónde se los denomina. Si es en el ámbito internacional, van a ser derechos humanos, ¿ya? Y si es dentro del ámbito interno, se van a llamar derechos fundamentales. En el ámbito internacional, ¿dónde se encuentran reconocidas? En la Convención Americana de Derechos Humanos, porque de alguna manera es una convención regional, ¿no?, de protección de derechos humanos. Pero también
en un sistema universal de protección de derechos humanos nos encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces acá hay una primera diferencia entre derechos humanos, ¿no? Para ser estrictos en la conceptualización nada más, que es en el ámbito internacional, derechos fundamentales, cuando estos derechos humanos que se fijaron en las declaraciones de Virginia, en las declaraciones francesas, se positivizan ya en la Constitución, ya se convierten en derechos fundamentales. Y ahora una más para que la agreguen. Y entonces, ¿qué serían derechos constitucionales? La diferencia va así: derechos humanos a nivel internacional, derechos fundamentales, esos mismos derechos humanos positivizados en la Constitución, reconocidos en la Constitución, y dentro de la Constitución, dentro de la Constitución tenemos pues un capítulo 1 que son derechos fundamentales, luego viene derechos económicos, sociales y culturales, y no se acaba ahí, existen más derechos dentro de más, y entonces esos están considerados como derechos constitucionales, ¿no? Diferente a los derechos fundamentales. Entonces ahí existe una diferencia terminológica entre derechos humanos, fundamentales y constitucionales. Ahora, dentro de los derechos fundamentales hay dos diferencias: derechos de protección y derechos de garantía. Los derechos de protección también, o los derechos de garantía también son llamados los derechos prestacionales. Me pueden preguntar, profesor, ya ahora sí ya volé, ya no sé de qué están hablando. Lo ponemos muy simple para que puedan explicar. Los derechos de protección o los derechos de garantía son la obligación de no hacer. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida exige al órgano público de un no hacer, es decir, prohibido quitar la vida arbitrariamente a una persona. ¿Qué se le obliga al poder público? Un no hacer, ¿no? La libertad. Prohibido detener a una persona arbitrariamente, etc. Entonces, esta obligación al Estado simplemente la cumple cuando no hace nada. Esos son los derechos, estos son los derechos de protección. Estos derechos de protección en el ámbito internacional son conocidos como derechos civiles y políticos, ¿no? Y otros que ya, pero esta diferencia está ya vetusta, es una diferencia teórica ya muy de la década pasada o del siglo pasado, que es los derechos de primera generación. Pero no les recomiendo que sigan esa postura, ya está dejado de lado, todos son derechos fundamentales, pero sí lo podemos diferenciar entre derechos de protección, ¿no? Y los derechos prestacionales. Entonces, esta primera obligación dentro de estos derechos es un no hacer. Y ahora se preguntan, ¿y qué son los derechos prestacionales, ¿no? Los derechos prestacionales son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los derechos que de alguna manera obligan al Estado a hacer determinadas cosas para garantizar un mínimo de este derecho. Son la salud, ¿no? La educación, ¿perdón? La justicia, el acceso a la justicia. Entonces tienen que hacer determinadas cosas para considerar o llegar a la protección de estos derechos prestacionales. ¿Quién hace esa distinción? También Martín Borowski. Ahora, dentro de la doctrina, dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, estos derechos de garantía o estos derechos de respeto también pueden convertirse o tienen su ámbito de garantía o prestacional. No me dejo entender, lo explico con un ejemplo. Por ejemplo, una persona se está ahogando, ¿correcto? Una persona se está ahogando en el mar, se está ahogando una persona, ¿y qué pasa? El Estado tiene la obligación de salvar la vida de esta persona. Entonces, el derecho prestacional no obliga a que sea protegida este derecho a salvar la vida de esta persona de una determinada manera.
Es decir, el Estado puede salvarlo con un salvavidas. O sea, el Estado manda un salvavidas, salva a esta persona y se respetó este derecho, se garantizó este derecho. El Estado puede mandar un bote también para salvar a esta persona. Puede mandar un bote. El Estado puede mandar un helicóptero para salvar a esta persona. Por supuesto que puede. El Estado puede mandar un buque para salvar a esta persona. ¿Y de qué depende esta tutela de este derecho prestacional? ¿No? ¿De qué depende? Oh, de eso. Y por eso son tan cuestionados los derechos económicos, sociales y culturales. ¿No? Por eso son tan cuestionados la judicialización de estos derechos económicos, sociales y culturales, porque no, a diferencia de estos derechos, de los otros derechos, no te dice resuelve de esta manera, porque en el anterior supuesto solamente es un no hacer, una obligación negativa, ¿no? Pero en el otro contexto es una obligación positiva, es una obligación de hacer. Y entonces esta obligación positiva no te dice que vas a tener una respuesta correcta, sino vas a tener varias. Entonces tú puedes tutelar este derecho a la vida, ¿no? Recogiendo a la persona con un salvavidas, recogiendo con un bote, recogiendo con un buque o recogiendo con un helicóptero. Entonces ahí va la diferencia. Los derechos prestacionales, ¿no? Y los derechos de respeto. Ambos, o derechos de defensa, también los llama Brock. Ambos son derechos fundamentales, ¿ya? Entonces ya en la actualidad esta diferencia ya ha sido de alguna manera borrada de la diferencia entre generaciones, primera, segunda generación. Más que todo esta diferencia de generaciones de derechos era asumida pues en la Guerra Fría, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Donde los derechos civiles y políticos eran asociados a Estados Unidos o a una postura capitalista, y los derechos económicos, sociales y culturales era asociada a una postura comunista, ¿no? De la URSS. Maestro. Tal vez un ejemplo más ilustrativo de los derechos que agrupan las libertades y el segundo grupo de derechos económicos, sociales y culturales sería, por ejemplo, yo tengo la libertad de expresión. Para yo hablar, para que ustedes se pongan a hablar en estos momentos, no necesitan pedirle permiso a nadie ni al Estado, simplemente va y ejerce su derecho de libertad de expresión. ¿Qué le pido al Estado en este caso? Que simplemente no se entrometa en el ejercicio de este derecho a la libertad de expresión. O cuando yo quiero salir de aquí para el Congreso, me voy a mi casa, que nadie me detenga y me diga dónde está usted, qué está haciendo, no hay una intromisión al ejercicio de mi libertad de expresión. Eso sería por parte de las libertades. En cambio, el grupo de los derechos de índole prestacional, ¿no? Exigen al Estado una intervención inmediata y oportuna. Por ejemplo, yo tengo el derecho al acceso a la salud. ¿A quién le reclamo cuando yo me enfermo? Tengo que ir a un hospital. El Estado me tiene que garantizar un acceso. El otro puede ser, pues, por ejemplo, derecho a la educación, ¿no? Yo tengo el derecho a la educación. ¿A quién le reclamo para yo educarme? La Constitución Política del Perú dice que el Estado está obligado a brindar la educación gratuita. Que pueda tener salud privada, que pueda tener educación privada, es una cuestión de elección, ¿no? Entonces, en el segundo bloque de derechos, como bien lo ha indicado el expositor, el Estado está obligado a garantizar esos servicios prestacionales. Generalmente son servicios básicos, salud, educación, vivienda, alimentación, etc. Entonces, en el otro bloque, por la división que se ha hecho eso didáctico, podríamos decir, de primera y segunda generación, que ya se ha quedado en la actualidad, porque en un principio se pretendía equiparar que si la primera generación de derechos humanos son más importantes que la segunda generación. Sin embargo, hoy en día se entiende que los derechos humanos no se pueden garantizar. Correcto. Muchas gracias por la intervención, muy pertinente de hecho, y poniéndolo más sencillo todavía en más y menos, ¿no? Acá les traigo un ejemplo más fácil. Hay una obligación de respeto que es menos, ¿por qué? Porque no hace nada, ¿no? Y una obligación de garantía, ¿no? Más, de hacer algo, ¿no? Más siempre es sumar. Negativa es abstenerse y positiva hacer algo. Entonces así está dividida estas obligaciones de los derechos fundamentales. Muy simple.
Ahora, la Corte Interamericana, a través de sus sentencias, ha señalado que un derecho que en principio es de respeto, de no hacer, puede convertirse en un derecho de prestacional. Por ejemplo, las condiciones mínimas o lo que la Corte ha determinado como vida digna. Entonces, no solamente los estados, por ejemplo, Niños de la Calle versus Guatemala, en la Corte Interamericana ha señalado que no solamente los estados están obligados a generar un respeto, un no hacer de la protección, de no quitar arbitrariamente la vida de una persona, sino también están obligados a generar condiciones mínimas para la que la persona se pueda desarrollar, ¿no? Como acá también el Tribunal Constitucional Peruano, en el caso de Santos Eresmindia, que es el tema de donde se creó el derecho al agua, señaló que el agua, pues, de alguna manera impedía una condición mínima, una protección de la dignidad mínima para ejercer sus demás derechos, ¿no? Continuamos. La reserva de ley. ¿Los derechos fundamentales se pueden regular en un reglamento? No, por supuesto que no. Por supuesto que no puede estar regulado en un reglamento. La reserva de ley es que los derechos, cualquier limitación a los derechos fundamentales siempre tienen que estar tutelados o respetados dentro de una ley. Ahora vamos con el contenido esencial. Miren, la mejor forma y la más práctica de alguna manera de ejemplificar este tema del contenido esencial es a través de los diagramas de Venn. Sí sabemos, por las clases de primaria, los diagramas de Venn, ¿no? Tenemos así. Por hecho, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene un derecho a la vida privada, ¿no? Por ejemplo, este derecho a la vida privada lo encerramos en un círculo, ¿ya? Es que de alguna manera, cualquier persona se le debe respetar su derecho a la vida privada, entonces él decide qué contenido puede salir al exterior, ¿no? Dónde trabaja, si tiene una relación sentimental, ¿no? Todo ese campo dentro del derecho a la vida privada debe de estar regulado con la privacidad, ¿no? De repente, dentro del contenido de la vida privada puede estar la relación laboral que yo tenga. Bueno, si yo determino a qué persona darle esta información, ¿no? De la relación laboral que tengo. Pero dentro de la privacidad tengo algo más, de alguna manera, algo más importante dentro de mi información. Por ejemplo, una relación sentimental, ¿no? Si estoy casado o con quién estoy enamorado, etc. De repente aquí estaría una relación, las relaciones sentimentales. Pero dentro de este bloque está la intimidad. ¿Qué cosa podría estar dentro de la intimidad? Por ejemplo, si es que yo tengo una enfermedad terminal, ¿no? Y no me gustaría que nadie se entere que yo tengo una enfermedad terminal, entonces eso estaría dentro de la intimidad. Y así se pueden explicar todos los derechos, ¿no? A través de estos diagramas. Este diagrama es de inclusión, porque uno contiene el otro y uno contiene el otro y así, ¿no? Pero también tenemos que dentro de todo derecho siempre hay un núcleo duro. Este núcleo duro es un núcleo inderogable, un núcleo que bajo ningún supuesto de alguna manera permite una restricción. Por ejemplo, la integridad. Tenemos el derecho a la integridad. ¿Cuál sería el núcleo duro del derecho a la integridad? Si nosotros recogemos las posturas en el ámbito internacional, se ha establecido que dentro del derecho al respeto a la integridad está la prohibición de tortura, ¿no? La prohibición de tortura ha subido a la categoría de jus cogens. ¿Qué cosa es jus cogens?
Jus cogen son normas imperativas de derecho internacional o de costumbre internacional. Entonces, bajo ningún supuesto cabe la justificación de realizar tortura a una persona para determinada situación. Por ejemplo, el típico caso de que atrapan a un terrorista, ¿no?, el cual ha puesto una bomba, no voy a poner este ejemplo, de repente no voy a poner el Congreso, pero de repente en un centro cívico, ¿no?, en un centro comercial. Un terrorista ha puesto una bomba en un centro comercial, ya tienen al terrorista y quieren aplicar la tortura para salvar las diversas vidas, ¿no?, que hay dentro de este centro comercial, y aquí viene la vulneración al derecho. La pregunta sería, ¿estaría justificado aplicar la tortura para que el terrorista diga dónde se encuentra la bomba? Me gustaría alguna respuesta. ¿Perdón? Ya, bueno, por ejemplo, les pongo ejemplos y de paso para retomar algo que estaba pendiente. En Estados Unidos, por ejemplo, diría, si por supuesto que está 100% justificado aplicar esta tortura, porque además se van a salvar determinadas personas y es un bien común. Esa postura es una postura utilitarista, una moral utilitarista. No ven quizás muy bien el ejemplo, le pongo un ejemplo, otro ejemplo que pone el profesor Michael Sandel. El profesor Michael Sandel señala: ustedes están en un tren, ¿no? El tren se malogra y ustedes están así manejando el tren se malogra y hay dos carriles, ¿no? Y ustedes ya no pueden hacer nada. En un carril hay 5 personas amarradas y en el otro carril hay una sola persona amarrada. La pregunta sería, lo único que ustedes pueden hacer es desviar el tren, ¿no? Pero no pueden pararlo, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Para dónde se dirigiría? ¿Para la de 5 o para la de 1? Y la gente pues en coro dice, no, pero para la de 1, pero por supuesto, elegir esa posición es una moral utilitarista. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Jeremy Bentham en su libro de Ontología o Ciencia de la Moral? Dice que todos los religiosos, los políticos, los trabajadores para los organismos públicos tienen que preferir el bienestar común. O sea, si la medida protege a la mayor cantidad de personas posible dentro del Estado, es una mejor medida. El mal menor. Frente a ello se opone la moral categórica o la moral del imperativo categórico, que es la moral kantiana, ¿no? La moral kantiana dice, un momentito, como dijo nuestro colega, todos somos iguales y la dignidad de cada persona tiene el mismo valor que otra. Por lo tanto, no se puede utilizar a una persona solamente como un medio, sino que tiene que ser un fin en sí mismo. Eso es otro ejemplo práctico. Después del 11 de septiembre empezaron a legislar sobre el derribo de aviones, ¿no? En Estados Unidos, si es que hay un avión que está tomado por terroristas, cabe la posibilidad que desde tierra se puede eliminar el avión para que no tenga consecuencias, para que no genere mayor consecuencia a mayor cantidad de personas, ¿no? En Alemania esta ley se declaró inconstitucional porque señalaba que el valor o la dignidad de las personas que estaban en el avión, que no habían cometido nada, tenía el mismo valor y la misma dignidad que las personas que estaban sobre tierra. Eso es una moral categórica, ¿no? De respetar a las personas por la condición de seres humanos y porque todos tienen igualdad de dignidad. En el caso de la tortura, ¿qué diría la moral categórica? La moral categórica diría, bueno, tenemos que encontrar otra forma de hallar con la respuesta. Pero la segunda es muy absurda, ¿no? ¿Cómo así, maestro? ¿Por qué? Porque si igualito, por ejemplo, en el ejemplo que usted acaba de poner, si los del avión igualito van a morir arriba o abajo. Sí. Claro. Igualito van a morir. Ya. Entonces tú vas a exponer a una mayor cantidad de gente adicionalmente a la gente que tienes arriba. Correcto.
Mira, muy importante la tingencia de nuestro amigo Rafael. Y les pongo otro ejemplo y a ver qué me responde. No es mi ejemplo, es el ejemplo de Michael Sandler, de Harvard. Entonces, le responden así, ¿no? Con usted. Y él, entonces, bueno, pongamos otro ejemplo, dice él. Ahora usted sigue en el mismo tren, ¿no? No, perdón, ya no está en el tren ya. Usted está en un puente. Usted está en un puente y está viendo que el tren ya está desbocado y acá igual. Hay 5 personas, ¿no? Y el tren va a pasar por las 5 personas que están amarradas. Usted es un observador que está viendo, pero al costado hay un gordito. Y al costado hay un gordito que usted sabe que si ese gordito usted lo empuja, el gordito cae y el tren va a frenar y va a evitar que mueran estas 5 personas. La pregunta sería, ¿usted empujaría al gordito? Lo que pasa es que el ejemplo es absurdo, pues, porque ninguna persona si pese 500 kilos va a detener la vía de un tren. No, pero por supuesto que es absurdo. Lo que pasa es que el ejemplo es para responder de que en una determinada manera usted está utilizando una moral utilitarista, Okay. que es salvar, ¿no?, el bien común, porque está salvando en buena cuenta gran cantidad. O sea, es razonable. O sea, ojo, no estoy diciendo que es incorrecto la forma de pensar. Lo que estoy diciendo que es un tipo de moral, que es la moral utilitarista. Salvar a la mayor cantidad posible en sacrificio de otras. Entonces la pregunta sería, ¿por qué en ese caso ficticio no aplicaría esa misma moral utilitarista? Porque en buena cuenta está sacrificando a uno, usted está empujando a una persona y está salvando a 5 más. Y él pone otro ejemplo. Supongamos que están en un hospital, ¿no? Y dentro de un hospital hay 5 personas que necesitan órganos. O sea, una necesita un riñón, otra necesita un hígado, y etc. Y en el otro cuarto hay una persona que ya está a punto de morirse ya, con todos sus órganos completos. Y la pregunta es, ¿usted mataría a esa persona para que se puedan salvar las otras 5 que necesitan los órganos urgentes? Caramba. Y entonces los médicos tienen pues todo un protocolo, ¿no? Todo un tema ahí de por medio. Pero dice, eso, o sea, responder definitivamente, se podría sacrificar esa vida para las otras, es una moral utilitarista. No está mal responder así, no es solamente una moral utilitarista. Pero como en buena cuenta señaló nuestro amigo, en el caso de las cavernas, esa persona que se sacrificó, que la mataron, pese a haber salido de esta cuestión, no de este pacto, de repente tenía, no solamente al margen de si tenía o no tenía hijos, tenía familiares, ¿no? Tenía personas que velaban por él, ¿no? Y esa dignidad tiene el mismo peso que las otras, ¿no? Justamente por la Declaración de Virginia, todos los derechos, todas las personas son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y las mismas libertades. Pero el ejemplo ahí no aplica el ejemplo, porque ahí no ha habido una manifestación de voluntad y él está saliendo fuera del acuerdo. Entonces ahí es totalmente diferente, porque él antes de que se dé la condición, incluso tiran los dados por él. O sea, él le agarra y dice, ¿sabes qué? No, yo no voy ahí. Entonces ahí sí definitivamente no estaría de acuerdo, pero en el otro que me está poniendo en que una persona que va a morir, que sé que va a morir, ¿no? ¿Ya? Y tengo entre los ustedes tengo a 5 personas que se pueden salvar con los órganos de esta persona, definitivamente, claro, sin duda todo eso. Ya, pero esa persona tiene familia y tiene... Perfecto, pero va a morir, igual va a morir, va a morir. Ya, ok, no, pero perdón, tranquilos, lo que no estamos debatiendo si es una respuesta mala o buena. Las dos respuestas son buenas en función al tipo de moral que utilices, al moral utilitarista o a la moral categórica. Ojo, esto se debate, esto es lo último del debate, ¿no? Michael Sandler en su libro Teoría de la Justicia, que lo estoy leyendo, señala, por ejemplo, ahorita todos hemos sido víctimas del white, ¿cierto? ¿Cierto? Y él señala cómo es posible que determinadas empresas, ¿no?,
en el mercado se aprovechen de esta coyuntura para que eleven los sueldos. Para que eleven los precios. Yo estoy pensando en cobrar nomás. Para que eleven. Vive su conciencia. Este es Adonore, creo. Para que eleven, pues, ¿cómo es posible que eleven los precios? ¿Cómo es posible que eleven los precios si inclusive, igual pasa en Estados Unidos, pues él critica por el tema de los huracanes, ¿no? Pasa un huracán, todas las personas damnificadas, y ahí el agua vale tanto, el hospedaje en determinado hotel vale el triple, cuádruple, es poco, o sea, vale 20 veces más, 40 veces más, ¿no? ¿Cómo es posible que eso esté justificado? Frente a ello está la otra posición que dice, pero caramba, acá hay una regulación del mercado. No puede regular en ese tema, le dicen, no puede regular en ese tema porque ahí hay una necesidad, y no solamente hay esta necesidad, sino las personas que están decidiendo vender o están decidiendo hacer este comercio también están sacrificando, y debido a la oferta y la demanda se está generando este tema. Y esto no tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con principio, ¿no? Con solidaridad. Y ahí está el gran debate. Por eso digo, lo que estamos discutiendo acá es un tema 100% coyuntural en el ámbito jurídico y filosófico de la actualidad. La moral categórica, la moral utilitarista. Los que están interesados en este tema pueden verlo en YouTube, a Maite Santos. Hizo conferencia, pues, es en un auditorio, parece un concierto, a cantidad de alumnos de Harvard, y hace la misma pregunta. No quiero quitar los derechos de autor, ¿no? Entonces van a recordar ahí cuando escuchen los mismos ejemplos y todo lo demás, ¿no? Entonces, el control de constitucionalidad. Bueno, ahora en la mañana, pues, como todos sabemos, pues, ha habido audiencia del Tribunal Constitucional, ha habido una audiencia muy picante, ¿no? Muy polémica, ¿no? Sobre este tema, esta modificación del reglamento. Ley anti-juicio, llamada. La ley llamada... Que ya un congresista anunció que, aun cuando reserva la imparcialidad, no se va a no acatar. tiene por qué acatar el poder del Congreso como poder legislativo. Mira, yo no quiero meterme en No, detalles, pero eso pero vamos a explicar objetivamente nuestro curso, ¿no? Que es el control constitucional. Para que sea derechos fundamentales tiene que existir un control constitucional. Y este control constitucional hay dos maneras de realizarlo. Por supuesto que sí. Modelo americano. ¿Cómo es el modelo americano? Es un control difuso. Y un modelo concentrado es lo que creó Kelsen a través de los tribunales constitucionales. Correcto, ¿no? Y hay un control mixto, que lo tenemos nosotros, tanto de una parte de los jueces. Correcto, una parte de los jueces que lo hacen a la aplicación concreta al caso, y el Tribunal Constitucional que lo hace abstractamente. Entonces, y a través de la acción de inconstitucionalidad. En el caso peruano, la acción de inconstitucionalidad no es, pues, cada persona no la puede ejercer directamente, ¿no? Si no se necesita una serie de requisitos, como 5.000 ciudadanos, etcétera, o cualquier congresistas, etcétera. Pero, por ejemplo, en Colombia, cualquier persona puede presentar una acción de inconstitucionalidad, en Portugal también, entonces depende ya de la legislación de cada país. Pero es muy importante que exista el control de constitucionalidad. Ahora tenemos el doble carácter de los derechos fundamentales. Desde el inicio, desde la historia que les conté, y ya desde eso, de cómo el sujeto, que era derechos, y al adjetivo, que eran fundamentales, les expliqué que antes de eso, no están vistos los derechos como tal, o sea, subjetivos, de cada individuo, de cada persona, sino estaban vistos los derechos como privilegio de ciertos estamentos entre la monarquía y la nobleza, la monarquía y los soldados, los militares, o la monarquía y los sacerdotes, ¿no? Existían ciertos estamentos y el derecho era discriminador y el derecho era desigual, era un privilegio. Pero ya con este doble carácter de los derechos fundamentales tenemos un ámbito subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que el derecho le pertenece a cada uno. A cada uno de ustedes le pertenece el derecho. Y tenemos la secretaria repitió 2 veces, y el otro es el derecho objetivo.
¿no? El carácter objetivo de los derechos es que no solamente sirve para cada individuo, sino también de manera objetiva no pueden invisibilizar estos derechos porque sustentan el ordenamiento jurídico. Bueno, pueden decir, profesor, no entiendo, ¿qué quiere decir con eso? Por ejemplo, la igualdad. Imagínense que el derecho a la igualdad esté sustituido o no se reconozca dentro del ordenamiento jurídico. O sea, al margen de que cada uno tenga un derecho a la igualdad individual, en el ámbito del carácter objetivo del derecho fundamental, es que la igualdad sirve para sustentar, es un pilar fundamental para que todo el andamiaje jurídico funcione. ¿Por qué? Porque ¿cómo se tienen que dictar las leyes? Las leyes tienen que ser iguales para todos. Si la técnica legislativa solamente realiza diferenciaciones y realiza privilegiadamente para un determinado grupo, entonces ahí la ley no estaría cumpliendo este principio universal que es de la igualdad. No solamente eso, sino por ejemplo la Corte Interamericana, en la opinión consultiva número 17, señala pues el carácter del principio de igualdad. Dice, en la actualidad el principio de igualdad es una categoría de jus cogens. ¿Por qué? Porque sobre él reposa todo el andamiaje jurídico nacional e internacional. Los estados no pueden dejar de reconocer objetivamente la igualdad, sin ni siquiera reconocer a cada uno de ustedes que esta igualdad sirve para sustentar todo el andamiaje jurídico. Y en función a eso pueden crear derechos, pueden hacer todo lo demás, y la igualdad es un presupuesto jurídico para que se ordene todo el pacto social, todo el ordenamiento jurídico. Además de tener su carácter subjetivo, que es de alguna manera individual, ¿no? Que representa a cada uno de ustedes. Ahora, por ejemplo, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ya, bien. Decís que no hay preguntas. Ya vamos a ir aterrizando a un tema un poco más técnico, ¿no? Dentro de la filosofía del derecho se dividen las normas en dos clases de normas, ¿no? Normas regla y normas principio. Ojo, que esto es dentro de la filosofía del derecho. Porque la otra vez en un grado escuché, o le preguntaron a un alumno en un grado, estaba suscitando un expediente penal, y le preguntaron, dígame las clases de normas. Y él le dijo, norma regla y norma principio. Y el profesor penalista quedó sorprendido. ¿Qué? ¿Qué está hablando? Solamente existen las normas, solamente existen las reglas, son reglas, normas y reglas son iguales. ¿Cómo que va a haber una norma principio? Señaló el penalista. Entonces, aclaro, según esta nueva vanguardia de la teoría de la argumentación jurídica, según la filosofía del derecho, para explicar este fenómeno constitucional, se clasifican las normas en normas regla y normas principio. Entonces, las normas regla son las normas que están en el Código Penal, por ejemplo. Tienen una estructura clara, tienen un supuesto de hecho, un nexo y una consecuencia. El que mata a otro es el supuesto de hecho y la consecuencia es la pena. El que mata a otro tiene una pena que es una consecuencia jurídica. Eso es una norma regla. ¿Por qué? Porque tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica muy clara. ¿Ya? Pero a la vez, dentro de la Constitución existen principios. Entonces los principios, dice, por su naturaleza son indeterminados. Entonces ya no tienen esta característica. Ya no tienen supuesto de hecho y consecuencia jurídica, sino únicamente la persona que considera que la Constitución es una máquina, no sé, como una máquina lavadora, como una lavadora,
consideran que la Constitución es como una máquina. Entonces, ¿yo qué hago una máquina? Yo agarro mi lavadora, ¿no? Agarro el manual, leo y nada más, y soluciono el problema. Es una ala originalista, que consideran que la Constitución es una máquina. Y está la otra ala, que considera que la Constitución es un organismo vivo. Y como organismo vivo va evolucionando a través de los tiempos. Entonces, ninguna posición es mala ni buena. ¿Quiénes son originalistas? Por ejemplo, dentro de la Corte Suprema estadounidense, el juez Borg, el juez Scalia, que murió, dice, tiene que interpretar de acuerdo al sentido que tenía el legislador en ese momento. ¿Por qué tiene que hacer cosas que no te manda la norma? Y la otra postura evolucionista, no, un momento, la Constitución no es una máquina, es un organismo y se tiene que interpretar, no como dice ahí, de repente el sentido literal dice una cosa, pero el sentido evolutivo nos va a decir otra cosa. ¿Quiénes son los precursores? Está en el libro, lo que quieren revisar esto es el libro de Constitución Viviente de Bruce Zuckerman, que lo encuentran en Comunitas, que habla de el juez precursor del originalismo, el juez Black, y el juez precursor del Living Constitution es el juez Holmes, ¿no? Para los que desean revisar este tema. Muchas gracias. Un placer.